Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola a todos, quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión acompañada de Luis Tejedor, más conocido en redes como Egolan. Él es psicólogo y sexólogo clínico, autor de varios libros como Seductor o El pequeño libro de la seducción, colaborador en medios de comunicación y también formador. Luis imparte talleres de seducción tanto para hombres como para mujeres desde 2018 y es un referente en habla hispana de lo que se conoce como seducción natural. Bueno, Luis, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida al podcast. Un placer, Miriam, encantadísimo de estar contigo. Bueno, yo creo que esto del arte de la seducción nos viene ya desde antaño. Tenemos ejemplos, ¿no?, en la historia y en la vida real también de caballeros, Casanovas, Don Juanes, Mataharis. Yo quería preguntarte qué hace que hoy en día siga interesándonos este tema, ya no solo por el tema de nuestras conquistas, ¿no?, sino que también se utiliza pues, a nivel político, medios de comunicación, para captar pues, adeptos, votantes, fieles. ¿Y qué fue lo que hizo que te interesara también a ti este tema en particular y que llegaras a profesionalizarlo? Cuéntanos. Pues bueno, al final todos necesitamos al otro, ¿vale? Somos animales sociales, por tanto todos necesitamos al otro para distintos fines, fines sexuales, fines románticos, fines monetarios, fines vitales, fines familiares, con lo cual, de alguna forma, todos tenemos la necesidad de conseguir hacerle entender al otro que gana haciendo lo que queremos, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, la única forma que se nos ha ocurrido de momento, claro, una era la violencia, que es como se hace en las guerras. Oye, yo quiero conquistar tu territorio, pues oye, te mato o te esclavizo y así haces lo que tú quieres. Pero cuando no quieres utilizar la violencia, pues tenemos que buscarnos la forma de conseguir que el otro entienda los beneficios, ¿no?, de nuestras propuestas. Entonces, por eso se creó o se ha intentado o contamos con la seducción. Lo que pasa es que unas y unos son más torpes y otros más espabilados y tienen más gracia, ¿no? Entonces ahí está un poco el misterio, porque al fin y al cabo yo creo que permanece siendo un misterio, sigue siendo un misterio el por qué algunas personas son más seductoras que otras y por qué algunas personas consiguen más sus fines que otras, ¿no?, respecto al otro. A partir de ahí, si uno se pone a analizar, que está la cosa muy verde, porque la psicología es una ciencia muy nueva, apenas tiene un siglo, el enfoque de la seducción, más nuevo todavía, yo creo que apenas tiene 20 años, una cosa así, lo que sería la atracción interpersonal, o digamos un estudio serio respecto a la seducción. Y entonces sí, pero sigue siendo un misterio todo esto. Dentro de ese misterio, pues algunos lo que hacemos es intentar dignificar esta disciplina o intentar ayudar o intentar poner focos o pilares en función de, obviamente, de experiencias personales, no solo personales propias, sino también de alumnos y de alumnas, algo que sea extrapolable, que sea relativamente replicable, pero siempre entendiendo que es un misterio. Es decir, que no podemos, o sea, aquel que diga o aquella que diga, oye, tengo aquí la fórmula mágica para seducir, pues a salir corriendo, Miriam, porque es un vendehumos. Porque nadie lo sabe, ¿no? También es una cuestión probabilística. Como toda ciencia, la psicología es una ciencia estadística, con lo cual no podemos hablar de resultados replicables 100%, siempre va a ser una cuestión probabilística. ¿Y yo cómo entré? Pues por casualidad. Porque, a ver, a mí obviamente siempre me ha interesado, he sido un chico muy curioso. En su momento siempre, bueno, me ha interesado mucho las relaciones, ¿no? Las chicas me habéis encantado siempre, desde muy jovencito. Tuve la suerte de que no se me dio mal, entonces siempre he estado rodeado de historias, ¿no?, de interacciones, de relaciones, de chicas, por supuesto con muchos fracasos también, pero siempre estaba ahí en el ajo, ¿no? Y luego, por casualidad, un familiar mío importó de Estados Unidos un libro que se llamaba El Método, que era pues una horterada total,
hecha para chicos, muy machista, y bueno, pero era como intentar hablar de la lluvia hablando de los dioses, ¿no? O sea, algo muy medieval, o sea, una auténtica chorrada, no había nada serio ahí, pero sí que era lo único que muchos chicos tenían para intentar explicarse a sí mismos por qué fracasaban. Y entonces, claro, comparado con la nada, entre no hacer nada y hacer las chorradas que me decía ese libro, pues la gente probaba y se acercaba. Por ejemplo, hablaban con chicas, ¿no? Ya está. Pero bueno, entonces, nada, me pidieron que ayudara en ese tema, yo me metí ahí, vi cómo estaba el tema, vi que yo tenía muchísimo más que aportar que ese famoso libro, porque ese famoso libro, desde mi punto de vista, era un libro muy poco serio y que realmente no. Estoy hablando mucho, ya lo sé, Miriam, pero me has preguntado una pregunta muy larga, ¿eh? Eh, digamos que había mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces, además, me puse a estudiar psicología, me matriculé en la universidad y entonces ya, digamos que empecé con mi propio sistema de intentar explicar o razonar lo que yo conocía desde mi experiencia personal, pero apoyado por lo que ofrecía la psicología, entendiendo las relaciones y a las mujeres como seres humanos, no como reptiles, que era lo que ofrecía esa gente, estudiaba a las mujeres como si fueran reptiles, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues nada, fue a más. La gente le gustaba mucho mi perspectiva. Yo me esforzaba mucho en no decir gilipolleces. Ya enseguida la gente entendió que lo que yo ofrecía era una cuestión que también afectaba y lo podían utilizar las mujeres, por supuesto, y cualquier persona. Y si quieres, luego hablamos de por qué. Y entonces, pues nada, al breve tiempo yo monté mi proyecto y era un proyecto abierto a hombres y a mujeres de cualquier orientación sexual. Esa fue un poco mi historia, Miriam. Bueno, no pidas perdón por extenderte, yo encantada de que lo hagas y además escuchándote, ¿no? Pensaba también en esto que decías de que a algunos se les da mejor, a otros se les da peor y me llevaba a pensar, ¿esto en realidad es una habilidad? ¿Se puede entrenar? Y qué papel juega también, yo creo, la autoestima, ¿no? Porque muchas veces pensamos en seducir al otro cuando ni siquiera nos hemos seducido a nosotros mismos, ¿no? No nos hemos preguntado, bueno, realmente quién soy yo, no hemos hecho una mirada de introspección hacia nosotros, hacia ver qué podemos aportar o qué tenemos que nos guste. Claro. Pues mira, precisamente esa era una de las grandes diferencias de lo que yo me encontré respecto a lo que yo aportaba. Es decir, la gente iba allí y ni siquiera se había preguntado quién era, ni daba igual quién eras y tus atractivos, porque al final era intentar fingir que eras alguien atractivo, ¿no? Obviamente, pues cuando yo empecé a esto y empecé a estudiar psicología, era el primer paso. Primero, reconocerse e identificarse qué tiene cada uno de atractivo y después cómo comunicarlo de una forma más eficiente, así como qué tenemos mejorable, cómo convivir con ello, incluso mientras ligas, y luego, pues, por otra vía o en otro momento, intenta mejorarlo, ¿no? O sea, oye, pues adelgaza o sé más valiente, ¿no? Pero al final era una cuestión más seria, ¿no? Una cuestión más realista. Entonces, claro, la autoestima. Pues la autoestima al final es lo que te garantiza a ti o lo que justifica que tú te sientas legitimada o legitimado o merecedor de ir a proponerle algo a alguien que te gusta. Si tú te sientes una mierda, pues difícilmente tienes que hacer mucho esfuerzo para atreverte a ir a ligar, porque tú te vas a sentir una estafadora o un estafador. Entonces, primero había que ordenar nuestra autoestima, ¿no? O sea, poner un poco de orden. A partir de ahí, pues entendiendo entonces la seducción como una cuestión probabilística, donde no siempre ocurre lo que tú quieres, donde no siempre es justo. La seducción no tiene por qué ser justa. Tú puedes ser una persona maravillosa, currártelo mucho y que parezca un capullo y se lleve a la persona que te gusta mucho, ¿no? O una capulla. Entonces, entendiendo un poco una serie de mecanismos, porque la seducción, otro problema que tiene es que está llena de mitos. Hay mitos para mujeres, mitos para hombres, y hemos funcionado hasta ahora más por mitos que por sentido común. Entonces, pues sí, pues entonces la autoestima es una pieza fundamental para abordar con más realismo y con más criterio
¿vale? El tema de la seducción. No me acuerdo de la primera parte de la pregunta, Miriam. Ah, sí, Eh, perdona, ya me dime. acuerdo. Has dicho, es una habilidad la seducción. Eso es, sí, cierto, cierto, cierto. Si se puede Claro, entrenar o es algo innato. claro, claro. A ver, innato no es nada. Lo que puede ser, lo que sí que se da, evidentemente, es gente con unas habilidades, ¿vale? Que de una forma indirecta se han trabajado. Porque, por ejemplo, es decir, para mí la seducción es un conjunto de habilidades. O sea, al final es una habilidad, sí, pero ¿por qué? Porque es un conjunto de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Pues, por ejemplo, la capacidad de ser asertivo, de proponer aquello que tú quieres o de establecer límites a las conductas de los demás. La capacidad de ser empático y de entender cómo se está sintiendo, que es lo que te guía también, ¿no? Cómo se está sintiendo el otro. La capacidad, por supuesto, de ser divertido, de ser cómico, de ser divertida. Tu comunicación sexual, tu comunicación emocional. Pues eso, el cómo te hablas a ti mismo, el cómo tomas decisiones, cómo resuelves los malos momentos, porque también hay malos momentos en la seducción. O sea, a veces la cosa no siempre es para arriba, sino cómo gestionas tú los malos momentos o los rechazos. Entonces, todo ese conjunto de cosas hasta ahora no se estudiaba. Lo que pasa es que en función de tu personalidad, de cómo te habían educado, pues tú podías tener una serie de estas habilidades separadas, trabajadas, ¿no? Y, por ejemplo, la valentía, o sea, la valentía de ir ahí a jugártela, a hablar con una persona desconocida, pues eso, hay gente que no lo tiene nada trabajado y hay gente que sí lo tiene trabajado. Entonces, eh, claro que hay gente que, por cómo se ha educado, por su vida, por cómo ha vivido, eso lo tiene más trabajado que otras personas. Sin que nadie haya estudiado seducción propiamente dicho. Porque la seducción es algo, estudiar seducción y más de una forma, yo creo que seria, esto es, en España, yo no conocía a nadie, hasta a mí, sinceramente, y lo digo con toda humildad. Entonces, es algo muy nuevo. Entonces, claro que hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor. ¿Para qué sirve, perdón, para qué sirve esto que estoy ofreciendo yo? Pues para que a los que se les da peor se puedan igualar más, sean más conscientes de aquellas habilidades que no han trabajado, porque han estudiado otras cosas, porque se han dedicado a ser informáticos o a ser ingenieras, ¿vale? Por ejemplo, o sea, que cada uno dedica el tiempo a una cosa. Pero al final tiene mucho que ver y hay una cosa también que quiero decir, porque si no lo digo reviento, y hay el 50, como mínimo el 50 al 60% de la gente que le fallan esas habilidades es porque han tenido un entorno familiar que no ha favorecido esas habilidades. Ausencia paterna, sobreprotección, mucha sobreprotección, hay mucha gente que ha sido sobreprotegida y no se ha enfrentado nunca a los noes o a los conflictos. Una falta de valoración por parte de sus padres respecto a por qué molas, ¿no? Entonces hay mucho, claro, esa gente pues difícilmente tiene cultivada todas esas habilidades, porque tiene cultivadas otras, pero no esas. Sí, recogiendo un poco esto último que has dicho me parece súper interesante y también un poco en tu labor de psicólogo, ¿no? Imagino esa tarea también de ir a la infancia, a revisar nuestro pasado, muchas de las heridas que tenemos, ¿no? De no haber sido visto. O bueno, pues eso, unos padres que como yo siempre digo, lo han hecho lo mejor que han podido, pero siempre cometen ciertas negligencias, ¿no? Como todos. Y en este sentido, pues sí me gustaría preguntarte cómo puede influir a la hora de elegir pareja o de seducir, fijarte en alguien que te llame la atención una persona y no otra, todas estas pequeñas huellas que tú arrastras del pasado. Pues hombre, mira, desde el psicoanálisis directamente te dicen que tú no eliges nada. O sea, tú de repente te giras y te capta la atención porque el psicoanálisis nos advierte de que siempre hay algo que se nos escapa de nosotros mismos. Por eso siempre nos vamos a sorprender en una contradicción. Uy, pero ¿cómo es posible si a mí me gustan los rubios, los altos y los simpáticos? ¿Por qué diablos no dejo de mirar a este que está capullo
es moreno y es bajito y no puede dejar de mirarlo, ¿no? Pues porque no lo elegimos, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con ese tema, pero sí creo que desde luego no, que no quiere decir que no esté de acuerdo en mucho, pero quiere decir que creo que somos más libres, ¿no? Creo que sí que podemos elegir más, ¿no? Creo que sí, como los psicoanalistas te hablan de que tú no eliges nada, yo sí que creo que sí que podemos elegir y negociar un poco entre nuestros primeros, negociar con nosotros mismos y mismas respecto a nuestros impulsos y a lo que queremos hacer, ¿no? Pero para eso, claro, uno tiene que haber pensado sobre sí mismo y haber razonado, oye, es la tercera vez que me lío con un capullo. O sea, voy a poner orden, ¿no? Porque es que si no me puedo pasar toda la vida liándome con capullos y ya está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué me lío con capullos? ¿Qué es lo que me lleva ahí? ¿Qué tiene que ver esto con mi padre o con mi madre o con mis primeras experiencias sexuales, etcétera? Entonces, yo creo que sí que es fundamental. Vamos, yo ya es que no. La gente que paga, porque yo hago distintos cursos, ¿no? Unos son más grupales, más temáticos y otros que son más personalizados, ¿no? Entonces, claro, lo personalizado, al final siempre voy al principio. O sea, es que a la tercera frase que me cuentan, ya te lo estás viendo y dices, bueno, vamos a la infancia. ¿Qué pasaba ahí, no? O a tus primeras experiencias sexuales, ¿no? O sea, que hay mucha gente que fueron muy traumáticas y les ha cambiado absolutamente les ha modificado la vida y su forma de relacionarse y su forma de ligar. Entonces, respecto a la familia, absolutamente. Hay una, una cosa que se repite mucho y es primero, el cómo se sienten delegitimadas o legitimadas los legitimados o legitimadas las personas, ¿vale? Respecto, por ejemplo, a tomar la iniciativa. Y eso tiene muchísimo que ver con cómo en casa te han enseñado a ir a por lo que quieres. O, por el contrario, por ejemplo, sería versus tenerle miedo a la opinión de los demás, versus tú no te puedes equivocar, versus, yo qué sé, exigirse mucho. Si no voy a hacer algo perfecto, no lo hago. Entonces, hay tantísima gente que está bloqueada y que no tiene una vida afectivo-sexual, que ni siquiera lo intenta por estas marcas que tú decías, estas heridas o estas marcas o estas guías que han funcionado de pequeño, que hasta que no consiguen liberarse y decir, bueno, yo puedo elegir qué quiero hacer con mi vida y yo puedo elegir si me quiero equivocar o no. No tengo que seguir como tenía cuando tenía 6 años, lo que me decía mi madre. Que también te digo una cosa, Miriam, es muy engañoso porque para otras cosas esos patrones pueden ir muy bien. Para conseguir trabajo y al final tienen trabajos muy guays, para ser una persona muy disciplinada y tal. Pero luego para las relaciones humanas, como es otra disciplina donde es probabilístico, donde tienes que negociar, donde tienes que entender, donde tienes que atreverte a hacer cosas nuevas, esos parámetros, esas guías no funcionan. O sea, ser muy exigente con uno mismo es contraproducente ligando. Porque da igual tú lo bien que lo hagas, te puedes encontrar con un no. Entonces, aunque tú lo hagas muy bien, digas muy bien, tú das con una persona que no está en ese momento receptiva o nada receptiva y da igual lo bien que lo hagas. Entonces, pues muy rayante, ¿no? Para mucha gente, pero joder, si yo lo he hecho muy bien, ya, ¿y qué? Pues es que esto no va de hacerlo muy bien, va de muchas cosas, no solo de hacerlo muy bien. Con lo cual, oye, ¿cómo hablo, Miriam? Me preguntas, o sea, me enrollo. Es que a veces preguntas muy difíciles de contestar rápido. Entonces, eso es lo que quería decir, mira. Sí, agradezco que hagas un poco esta reflexión porque yo creo también que muchos de nuestros problemas en el presente de alguna manera tienen que ver, pues eso, como hemos comentado, con todo este pasado, ¿no? Y me parece interesante esto que propones también en tus cursos de entrenar esas habilidades. Y esto también me hacía reflexionar porque creo que en un momento como este, en el que hay tanta información, yo, pues mira, justo ayer me di una vuelta por YouTube y descubrí porque debo ser de las pocas personas que no lo conocía, un coach del amor que tiene no sé cuántos seguidores y suscriptores en su canal. Y claro, yo me ponía a ver un vídeo, ¿no? En el que, bueno, él selecciona a alguna chica, le graba un poco con cámara oculta, se pone a ligar con ella
Y ya independientemente bueno, del debate ético o no ético, si te parece más moral o menos, que eso es otra historia, yo me metía un poco a analizar lo que es el mensaje, ¿no? Y te lo digo para ver tu opinión también, porque me creaba como, me parecía un poco polémico. El chico este conocía a una chica en un centro comercial, empezaba a ligar con ella. Bueno, la chica le decía que iba al gimnasio y él le decía algo así como, sí, sí, se nota que vas al gimnasio. Y como ya habían creado un clima así más de cálido, ¿no? Un poco más íntimo, se permitía tocarle y le decía luego, bueno, ahora que te toco, no sé yo si vas tanto al gimnasio, ¿no? Es como, yo ahí ya noté como una primera estrategia en esto de seducción, de, bueno, te hago un piropo, pero a la vez luego te lo quito, un tira y afloja, luego Mm. continúan ahí hablando, quedan para tomar algo, le pregunta que qué tal, cómo ha ido el día, y ella dice, bueno, bien, pero es que está lloviendo un poco, el día está un poco apagado, y le dice algo así como, bueno, pues así te duchas. Claro, fueron una serie de cosas que me fueron hilando con todos estos términos que aparecen ahora, ¿no? Del negging, el piropo contaminado, todo esto del push and pull, de te digo algo bonito pero luego te lo quito. Yo dije, ¿hasta qué punto esto es seducción que puede interesarte o parecerte misterioso esa persona en un primer momento? ¿O hasta qué punto también es una manera de establecer control y esto a la larga puede influir en la autoestima un poco del otro, ¿no? El ponerle siempre por debajo. A ver, para empezar, ya para empezar, ¿vale? Para empezar, estamos hablando de gente eh, sin ningún escrúpulo, con una necesidad de ser visualizado, que tiene mucho que ver con la infancia. Es decir, o sea, ese tipo es una persona que lo único que le importa es tener visitas y ser reconocido y ser percibido más fálico de lo que es. Por eso es capaz de grabar cámaras ocultas de una forma tan innecesaria como eso. Además, el mensaje, lo que tú dices muy bien, es más no es tan importante cómo te ves tú a ti mismo, sino consigue que esta tía haga lo que tú quieres. O sea, no es si eres más asertivo, no es trabajate, sino unas supuestas técnicas que se supone que funcionan, que es dile un piropo contaminado, dale una decayona de arena para marearla, etc. Entonces, a ver, es un mensaje tan sumamente sencillo y tan sumamente barato que, desde mi punto de vista, igual que el reggaetón es muy sencillo y muy barato, que capta mucha gente, porque al final es, joder, me están dando un atajo muy fácil. Yo solo tengo que decir esto y esto y no ser más resiliente, no ser más asertivo, no ser más empático, es decir, es un todo a 100 más barato, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje? Pues nada, yo tengo 44 años. Yo puedo entender que un chico de 17 eh, que no ha tocado una teta en su vida, le interese más un vídeo donde le digan, dile un poco contaminado y así le tocas. Está haciendo que la gente sea trabaje menos, sea menos empática, se mitifiquen cosas como eso, como que por un piropo contaminado tú vas a ligar más, que tú toques a alguien sin que te dé permiso. Quiero decir, es que, o sea, yo no sabría por dónde empezar, Miriam. Pero eso es, o sea, con esa mierda convivo yo. Para que te hagas una idea, ¿no? Imagínate lo contento que estoy yo de eso. Claro, sí, te lo preguntaba precisamente porque el término de coach yo creo que hoy en día como que se ha prostituido un poco, ¿no? Bueno, hace un flaco favor a muchas personas que sí lo hacen, yo creo, pues de forma adecuada, pero el que te pongas en redes como entrenador de habilidades sociales y lances este tipo de mensajes, bueno, a mí me pregunto hasta qué punto pues esto es fiable y cómo estás ayudando a otras personas, como tú dices, ¿no? Que son adolescentes a lo mejor, que se están un poco iniciando y como ven precisamente figuras de éxito, ¿no? En esos youtubers que tienen ya muchos seguidores, teniendo visitas y que las marcas les paguen por promocionar sus productos, pues es lo que tú dices, cómo te lleva a ti a convivir, ¿no? Con este mercado y qué Pues análisis nada, haces.
Pues a ver, o sea, yo me lo podría tomar en plan bélico y hacer campañas y yo qué sé, y tal. Pero no me apetece vivir en guerra. Entonces, yo creo que mi producto, mis libros, mis movidas son lo que son. Eh, lo que sí que podrías hacer es dedicarle más tiempo a publicitarlos más, porque yo soy un poco punk, realmente. O sea, yo soy un poco punk y podría ser un poco una persona un poco más ambiciosa respecto a ganar dinero y tal. Pero como no me va mal, siempre me ha ido bien, tengo mucho trabajo, soy respetado, me llaman en la cadena SER para presentar galas con Boris Izaguirre, pues debería, pues no estoy mal, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo convivo? Pues con tristeza, porque esa gente, claro, luego a mí me confunden, me pueden decir, oye, ¿tú eres como ese tío que no sé qué? No, yo no tengo nada que ver con ese tío, yo no hago cámaras ocultas, yo no digo sandeces, eh, yo no tengo que, yo no tengo que vengarme de mi pasado, yo me caigo muy bien en mi pasado, por tanto no necesito ser visualizado como un hombre que folla mucho, porque yo sí que he follado mucho, entonces no necesito que se me perciba así. No sé, Miriam, sinceramente, me parece que es otro nivel, sinceramente, así te lo digo, otro nivel. Bueno, pues dejándolo así a un lado para no darles mucho más protagonismo, que yo creo que al final es lo más inteligente y sabio, te quería Mm. preguntar esta vez sí por esos tres canales de los que tú hablas también en tus libros, que yo creo que son interesantes, porque al final si lo piensas a la hora de seducir, una persona te puede llamar de primeras la atención físicamente, pero después a lo mejor suelta algún comentario que te chirría o incluso tema de valores, ¿no? O hobbies. El que te diga que, bueno, que quiere vivir su vida en otra parte, en el extranjero, dependiendo de si tú eres más aventurero o hogareño, pues te lo tomarás de una manera o de otra. ¿Cómo influyen estos tres canales a la hora de interactuar con el resto? Te refieres a los tres cables, ¿no? Eso es, perdón, tres cables. Vale. Vale. Pues bueno, al final, dentro de este misterio, que es la seducción, a la hora de intentar ayudar a la gente a poder manejar y convivir con este misterio, yo planteé la metáfora de que la atracción la podemos dividir en tres dimensiones, ¿no? O sea, al final está como muy extendido un continuo que es, ¿eres más o menos atractivo? ¿Me gustas más o menos? Y así nos hemos educado, ¿no? Es que este chico es muy atractivo, esta chica es muy guapa o muy atractiva, ¿me gusta mucho o poco? Ya, pero luego si lo piensas bien, claro, cuando hablamos en esos términos antiguos, digamos, hay muchas contradicciones, porque alguien que te gustaba mucho, de repente, yo qué sé, dice una cosa sobre tu madre o sobre tu hermano y de repente le coges asco. Dices, pero bueno, pero dices que no te gustaba mucho. Sí, pero ahora ha dicho una cosa de los toros o de política y yo no lo puedo soportar. Pero ¿cómo que no? Pero si es igual de simpático, de atractivo, folla igual de bien. Ya, pues yo no quiero saber nada de él. Entonces, era un poco extraño, ¿no? ¿No te parece? Entonces, lo que yo planteé es que, primero, obviamente, siempre está el inconsciente, que es del que habla el psicoanálisis, que está por ahí operando, pero que no sabemos cómo. Yo no sé cómo me afecta a mí mi infancia en mis relaciones. No lo pienso, ¿vale? Entonces, siempre va a haber algo por ahí que se nos escape. Pero, digamos que entre yo y la persona que tengo delante se establecen como tres cables invisibles. Uno es el sexual, es decir, cuánto me apetece a mí acostarme con esa persona y cuánto le apetece a esa persona acostarse conmigo. ¿En función de qué? En función de mi físico y en función de cómo gestiono mi físico y de los mensajes que yo digo. Es decir, al final de la expectativa de calidad de sexo. Es decir, que yo, igual no lo estoy pensando, pero yo veo a una persona y yo inconscientemente o a veces conscientemente calculo y digo, ostras, a mí esta persona me lo pasaría muy bien con esta persona en la cama, por lo que me genera, ¿no? Entonces, digamos que de una forma inconsciente y a veces consciente, calculamos cuánto nos apetece acostarnos con esa persona. Y entonces, eso lo podemos modificar en función de los mensajes que digamos, en función de cómo gestionemos el físico, de cómo miremos, de cómo gestionemos nuestras facciones, al final, de cómo seamos más pícaros, más sensuales, ¿no? Y eso es algo que podemos modificar. Otra cosa es que consigamos lo suficiente como para que la otra persona acceda.
pero sí que podemos modificar eso. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, está el cable emocional. Es decir, casi siempre generamos emociones, a veces neutras, a veces desagradables y a veces agradables. Entonces, ¿qué emociones eran las susceptibles de trabajarse para poder gustar más? Pues desde mi punto de vista, hay algunas como, por ejemplo, la complicidad, la confianza, porque al final yo voy a tener que proponerte cosas que todavía no se están dando para seducirte. Dame tu número de teléfono, dame un beso, vamos a hablar en esa esquina, vamos a ser novios, vamos a casarnos, que al final siempre hay propuestas, ¿no? Y para que alguien te diga que sea una propuesta, tiene que confiar en ti. La gente no se acuesta contigo si considera que eres un terrorista, por ejemplo, ¿no? Pues entonces hay que saber generar esa confianza. A veces a veces hay que generar ilusión. A veces hay que generar diversión. Entonces hay una serie de emociones que se pueden intentar generar, ¿no? Porque consideramos que en un proceso de seducción se necesitan para ir avanzando. Y por otra parte, el cable racional. Es decir, lo del sexo está muy bien. Esto lo teníamos claro todos. Lo de que si alguien es guay y tiene una personalidad guay, está muy bien. Pero lo que la gente no tenía tan claro es la parte práctica, la parte doméstica, la parte de compatibilidad respecto a lo racional, lo práctico, lo útil. Ya. Pero además de sexo y emociones, porque yo ya tengo muchos años, ¿vale? O yo ya he tenido un novio de este rollo, ¿para qué me sirve a mí este tío? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué tiene? También, porque hay gente por ejemplo, que le da bastante más valor al dinero porque no lo tiene, ¿no? Entonces, para esas personas será importante también el nivel, el estatus económico. Claro, en función de, en un primer mundo es muy cómodo decir, no, el dinero no es importante. Ya, pasa hambre y verás tú si es importante el dinero. Entonces, claro, cada uno se hace unos cálculos en función de sus necesidades y sus modelos de seducción. Entonces, pues en función de, al final ese cable respondería a ¿para qué me sirve a mí o qué voy a qué voy a hacer con mi tiempo? ¿A qué voy a dedicar mi tiempo yo con esa persona? Pues ahí influyen los hobbies, influyen los valores también que no sean incompatibles, influyen los planes, sobre todo los planes de vida, los planes a medio plazo, a corto plazo. Y luego también dentro de eso, hay lo que llamamos en psicología disonancias, es decir, aquellas cosas que no me chirrían, porque esas cosas nos pasan también. Oye, este chico, esta chica, me encanta, me lo paso muy bien en la cama, es encantador, pero de repente me acabo de enterar o me acaba de decir pues que tenemos unos valores absolutamente incompatibles o unos planes de vida absolutamente incompatibles. Y que por encima de mi cadáver yo vuelvo a tener que pasar por ahí. Y como desde mi punto de vista los cables son sinérgicos, se afectan para bien y para mal, pues entonces ahí es donde se pueden montar unos líos. Con lo cual la seducción desde mi punto de vista sería el arte de ir proponiéndole cosas al otro, pero manejando o atendiendo al equilibrio entre los tres cables. Y claro, los tres cables son subjetivos. Tú, Miriam, no tienes nada que ver con otra persona, tienes otras necesidades y por tanto habría que estimularte de otra forma a nivel sexual, a nivel emocional y a nivel racional que tu vecina, por ejemplo. Por eso esos discursos de todo este tipo de youtubers donde te dicen a las mujeres las mujeres necesitan, pues, ¿cómo decir? Pero tú no has hablado nunca con ninguna mujer. ¿No te das cuenta de que incluso por la mañana le apetece una cosa y por la tarde otra? ¿Cómo se te ocurre generalizar tanto? Una mujer o un hombre, o sea, da igual. Todos vamos modificando y vamos evolucionando y vamos cambiándonos nuestras necesidades, ¿no? Entonces, es mi planteamiento. Y no conozco uno que mole más. Fíjate lo que te digo. Te digo en serio, ¿eh? Pues el equilibrio entre estos cables, que yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, y luego también muchas veces el ser capaz de reconocer ese lenguaje no verbal, ¿no? Porque muchas veces
bueno, nos quedamos en los halagos, eres capaz de intuir si el otro está interesado en ti, pues por lo que hace o por esas señales, ¿no? Que te manda, pero es que esas señales, y no sé qué opinarás tú, pero yo pienso que justo en este momento, con el tema de las tecnologías y demás, cada vez son más confusas y cada vez recurrimos a más señales de protesta, ¿no? Del tipo, bueno, hacerme él o la interesante, el tardar en contestar, bueno, jugar con el misterio. Claro, todo esto crea mucha ambigüedad, mucha ambivalencia. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Y luego también, pues eso, qué partes del lenguaje no verbal pueden ayudarnos a comprender si la otra persona se está marcando un farol o si de verdad es cierto lo que nos dicen. Bueno, es muy buena pregunta. Y yo creo que yo al menos intento resolverla siempre desde la misma vía. Tú decías, oye, no contestamos, nos hacemos lo interesante, tardamos en contestar, tal. Al final vivimos llenos de mitos infundados. O sea, aquí hay tan poca información, nos hemos dado tan poca información, hombres y mujeres, eh, hombres y hombres, mujeres y mujeres, es decir, nos hemos dado tan poca información respecto a cómo funciona esto, a cómo funcionamos, que hacemos el ridículo total, ¿no? O sea, al final, una mujer de 30 y tantos años, con 2 carreras universitarias, con un máster, dirigiendo una gran empresa y haciéndose la interesante sin contestar un mensaje que está deseando contestar. O sea, es como decir, pero, ¿se puede ser más tonto? Pues sí, somos así, somos terribles. Entonces, eso pasa porque creemos que no podemos ser honestos. Creemos que somos menos atractivos si decimos la verdad. Como por ejemplo, mira, me pillas conociendo a otra persona, entonces no sé muy bien qué quiero, no lo sé. Por ejemplo, creemos que el otro no lo va a entender. O, eh, o sí, estaba deseando que me escribieras. No porque ya quiera algo contigo, sino porque me hacía ilusión, sencillamente. O sea, podemos hacer eso. Lo que pasa es que creemos que no, pero sí que se puede. Entonces, eso va a hacer que, primero, nos conozcan más, seamos más precisos y orientemos más al otro respecto a lo que queremos y nos apetece. Y sobre todo, nos carguemos mitos, ¿no? Que todos estos youtubers lo que hacen es infoxicar con mitos y al final son consejos de bar que son contradictorios porque una vez coincide que funciona, pero la siguiente no. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es economizar. Entonces, en lugar de decir, joder, si esta vez no me ha funcionado, ¿por qué no borro de mi memoria ese consejo? No lo borramos. Volvemos a repetir el mismo consejo, aunque nos vuelva a seguir sin funcionar. Entonces, funcionamos mucho así. Y entonces, ¿yo qué sugiero? Pues yo sugiero lo que en mi libro llamo las 3 Hs. Humor, humildad asertiva y honestidad. Entonces, eso es una especie de guía, de modelo para intentar expresarnos, para intentar contar cómo podemos comunicarle al otro lo que nos pasa, ¿no? Entonces, me puedes decir, pero es que igual no es infalible. Claro, pero es que no hay nada infalible. Pero si tú eres honesto, es más fácil que tú puedas recurrir a lo que te está pasando que a fingir una estrategia de esas ridículas de te toco por aquí, te digo que eres muy guapa, pero luego te digo que no eres muy guapa. Y al final tienes que aprenderte un papel y un guión basado en mitos que los has copiado de otro, que tampoco te funcionan. Y entonces, pues yo sugiero eso. Genial, pues la verdad que por no extendernos mucho más, porque veo ya el reloj, sí que me gustaría, antes de terminar, Luis, preguntarte y que nos contaras qué estás haciendo, dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, quién te inspira en este momento, qué proyectos tienes, cuéntanos. Pues mira, actualmente, ahora, bueno, tengo la página web trescables.com, que es un videocurso donde es en vídeo, con lo cual la gente lo puede comprar y puede aprender en su casa por sí sola, a su ritmo. Son 4 horas de curso, está muy bien. Y ahora está de oferta, porque todavía no hemos hecho la campaña de salida, es decir, no hemos hecho todavía, no le hemos dado el bombo suficiente como para que lo daremos para que se venda mucho, ¿no?
Entonces, eso por una parte. Y luego en la página egolandseducción.com lo que tenemos entre manos ahora es la campaña del Summer Camp. Es decir, en el mes de agosto tenemos campamentos de seducción donde hay tenemos de todo. Tenemos 2 turnos mixtos, chicos y chicas. Un fin de semana solo de tímidos. Un fin de semana solo de gente con problemas sexuales. ¿Vale? Una semana solo de chicas, el Women's Summer Camp. Y el último fin de semana LGTBI. Con lo cual, tenemos todo el verano de campamentos, de cursos. Entonces, cualquier persona que le pueda interesar, que se ponga en contacto, ¿vale? Si tiene dudas, porque a la gente que no conoce esto, obviamente, pues es una inversión. Entonces, es normal que quiera aclarar dudas, si cree que es lo que necesita para resolver sus historias. Entonces, tenemos un equipo de gente que le va a atender gratuitamente sin problema para aclarar cualquier duda, para ver si es lo que realmente necesita. Y generalmente sí, es lo que la gente necesita. Estás invitada, Miriam? Bueno, encantadísima, porque yo creo que todas estas cosas nos vienen bien a todos, hay mucho que aprender, además me da mucha rabia tener que acabar así, tener que cortar tan rápido, porque yo seguiría hablando de este tema que creo que hay mucho ahí por exprimir y más en un momento como este, ¿no? En el que hemos atravesado una pandemia, que hemos estado un poco reprimidos en casa y seguro que ahora en tu Summer Camp vas a notar esa liberalización y esas ganas de volver, ¿no? a la carga, que espero que vaya súper bien. Seguro que tenéis un montón de personas. Y bueno, Luis, pues eso, agradecerte de verdad que hayas colaborado conmigo en esta entrevista y nada más, pues eso, darte las gracias y que siempre serás bienvenido en este podcast para cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Encantado y un placer. Y a todos los demás, muchas gracias también por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.